Muy buenas tardes a todos los presentes. A continuación haré una breve sistematización sobre lo que es el sistema presidencial, sus características, una breve contextualización histórica y además de unas breves conclusiones. Aquí, como pueden ver, tenemos la Constitución, además de algunos libros que nos ayudaron al presente análisis. Aparte, me disculpo por la resolución de la Cámara, que pues la verdad no muy buena. Ahora bien, el sistema presidencial se define como una forma de gobierno que luego establecía una república a través de la Constitución, en nuestro caso la del 91, hace una tripartición de poderes, es decir, la legislativa, la ejecutiva y la judicial en cabeza del jefe de Estado, además de que el presidente ostenta esa calidad de representación total del país, también ostenta un grado de actividad dentro del Ejecutivo siendo el jefe de gobierno. Haré unas breves características de lo que es el sistema presidencial. La primera es que se elige de forma directa, es decir, que no lo elige el legislativo, sino que lo elige el pueblo. La segunda es que tenemos que, según el artículo 190 de la Constitución, el presidente tiene un periodo de elección de gobierno de 4 años, es decir, que es un periodo fijo y además no puede ser reelegido. Según el artículo 189 de la Constitución, el presidente se basa la presidencia más bien, perdón, se basa en un sistema dualista, es decir, que es jefe de gobierno y es jefe de Estado. El artículo 188 nos define al presidente como la unidad nacional que jura el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y que además se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Con respecto a la elección del presidente, tenemos que este se elige a través de sufragio directo, lo que quiere decir que va la mitad más uno. Si digamos, los candidatos, en el caso que llegaran a obtener la misma cantidad de votos, que es raro que se obtengan, por decirlo así, se hará una segunda vuelta donde se elegirán a dos candidatos y pues el que tenga mayoría de votos, pues es el que va a ganar. Ahora bien, para ser presidente de Colombia se necesitan tres características. La primera es ser ciudadano en ejercicio. La segunda es ser colombiano de nacimiento y la tercera es el mayor de 30 años. Además, dentro de estas características para ser presidente de Colombia, se necesita que no haya incurrido en ninguna de las inhabilidades y que no, digamos, no ostente ningún tipo de delito. Ahora bien, haremos una breve contextualización del sistema presidencial en Colombia. En el año 1821 se estableció como cabeza de gobierno al presidente, pero para el año 1811, con la Constitución de Cundinamarca, había más como un ejecutivo colegiado, porque el presidente tenía como dos consejos, por decirlo así, donde se compartía el poder, perdón. Fue para entonces, digamos, la forma de ejecución total del presidencialismo fue en 1886 con el gobierno del presidente Rafael Núñez. Durante este lapso de tiempo, cabe recalcar que esta constitución tuvo una vigencia más o menos de 100 años. Durante este gobierno hubo muchísima violencia, muchísimas confrontaciones, la economía, todo, digamos que hubo un conjunto donde el presidente dijo, yo ya no puedo ostentar más el poder, necesitamos hacer una reforma. Fue así donde se generó una reforma donde los alcaldes y los gobernadores iban a ser elegidos de forma directa. Es así que hasta el año de 1991, donde también hubo una reforma, donde pasó a ser un estado de derecho, un estado social de derecho, pues las cosas, digamos, con la tripartición de poderes, hubo un mejoramiento del poder de la división, por decirlo así. A continuación, unas ventajas y desventajas del sistema presidencial. Dentro de las ventajas tenemos que hay una tripartición de poderes, ¿sí? Dentro de la segunda tenemos que hay un individualismo del ejecutivo
contra el legislativo. Otra de las ventajas es que se basa en un sistema democrático, es decir, el pueblo elige a su gobernante. Otra ventaja es que hay un periodo fijo, es decir, que le da la oportunidad a otros candidatos, por decirlo así, de que participen dentro de este sistema. Además de que existen unas desventajas, que aquí es donde se va a puntualizar el análisis. La primera es que existe una demagogia presidencial. ¿Qué queremos decir con demagogia presidencial? Es decir, que X o Y candidato prometió un plan de gobierno y nunca lo cumplió. La segunda es una tendencia bipartidista. Este no es un tema actual, este tema ha venido desde la Guerra de los 1000 días, con el conflicto, con el litigio que ha existido entre los libertadores y los conservadores, solo que actualmente hay muchos más partidos. Y el último es la incapacidad inmediata de acudir o de responder ante una crisis de gobierno. Tenemos, según Juan Lins, que es un constitucionalista, él nos dice que ve ciertos conflictos o cierta decadencia dentro de nuestro sistema presidencial. El primero es que él dice que como Colombia se basa en un sistema dualista, es decir, un jefe de Estado y un jefe de gobierno en el mismo, este presidente podría confundir los dos, haciendo, o sea, no contextualizaría qué es jefe de Estado ni jefe de gobierno, sino que haría lo que quisiera. Frente a esto, tenemos según el capítulo 2 de la Constitución, en su artículo 200, que es donde nos va a dar las funciones del gobierno. Entonces, pues esto no puede ser, digamos, de una forma verdadera. La segunda es que él dice que siempre se encuentra, digamos, un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque frente a una problemática los dos siempre quieren como responder. Frente a esto, a nivel internacional, Fernando Casillas nos menciona que Colombia debería cambiar su sistema presidencial por un parlamentario, porque aunque tenga un ejecutivo fuerte, por decirlo así, él lo dice entre comillas, que fuerte, tiene un legislativo muy débil, es decir, que ante las indicaciones del ejecutivo, pues este hace reformas como que beneficien, como que hagan que el Congreso tiene cierta relevancia más que el presidente. Frente a esto, yo pienso que en un gobierno no es bueno o malo simplemente por las noticias, porque en Colombia se escucha a nivel internacional. ¿Qué es lo primero que se escucha? Pablo Escobar o corrupción es lo que más se escucha. Entonces creo que primero se deben analizar las instituciones, la estructura de gobierno, para ver si efectivamente hay una conexidad entre el ejecutivo y entre el legislativo, porque del gobierno es que se ven los frutos del pueblo. Entonces esto es muy importante. Otra conclusión a la que llegué es que en el sistema colombiano siempre han venido las mismas personas gobernándonos. ¿Y qué sucede con esto? ¿Será el sistema colombiano, la democracia, que siempre vota por las mismas personas? ¿O qué está pasando acá? ¿O efectivamente no se está teniendo en cuenta nuestra opinión, como existió el plebiscito para preguntar si nosotros queríamos paz? Espero que el presente video les haya servido mucho y muchísimas gracias por su atención.